el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Y daremos lectura de los versículos 5 al 15. Mateo 6, del 5 al 15. Voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Por eso, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Oremos así. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu palabra leída. Te rogamos, Señor, que tú nos capacites por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para escuchar tu palabra. Ilumina nuestro corazón, nuestras mentes, para poder comprender, atesorar tu palabra, Señor. Anímanos, Señor, también a practicar tu palabra, Señor, lo que tú nos mandas en ella. Te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón como corazón de discípulo, de aprendiz, para poder aprender de ti, Señor. Te alabamos, Señor, en este tiempo de culto que estamos teniendo para ti. Bendícenos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La oración, que es los 3 próximos sermones, son sobre la oración. La disciplina de la oración privada es lo que vamos a ver hoy día. El ejercicio más difícil. Habíamos hablado y veíamos cuánto nos frustrábamos por leer la palabra, ¿cierto? Creo yo que también hay una alta frustración cuando nosotros oramos, por distintas razones. Si yo hiciera una encuesta hoy día acá, probablemente ganaría la opción sí, es difícil orar. ¿A quién le cuesta orar? Levante su mano y sea honesto. Yo levanto la mía primero. Baje su mano. Nos cuesta orar, ¿cierto? Pero cada uno tiene sus razones. Las razones, yo creo que por las cuales nos cuesta orar, son bastante diversas. Pero, por ejemplo, entre ellas, puede que nosotros... ¿Qué digo? Que es difícil orar, hermanos. Porque miren, ¿cuántos se han puesto a orar? 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, y empiezan a divagar en su mente. ¿O no? A pensar, ¿qué cosa? En la pega. ¿O no? ¿En qué más? En que los niños están en el colegio. ¿Qué otra cosa? En las deudas, ¿cierto? En la comida que no sé qué, en esto, en el problema, en cualquier cosa. Y empezamos, y después, ya.
vuelve a la oración, ¿cierto? Vuelve, y a los 30 segundos después, ¿qué pasa? Sigue divagando, empieza a divagar. Y después, ya, intenta volver, y después, ya, ¿sabes? No, se para, sí, no, voy a hacer esto, tengo que hacer esto. La preocupación que tenía, se para y comienza a trabajar, comienza a hacer cualquier cosa. También es difícil orar porque es un monólogo. Nuestras oraciones son monólogos. A ver, ¿a quién le respondió Dios así como estamos hablando habitualmente con una persona? No nos responde. De hecho, algunos están orando por algo hace años y Dios no le ha respondido. ¿O no? Entonces uno tiende a pensar que puede sonar un poco mal cristiano porque dice, Señor, no me estáis escuchando. ¿Y cuánto hemos pensado eso? Entonces nos comportamos cínicamente delante del Señor diciendo, no, si yo acepto la voluntad de Dios y en realidad no, en realidad estamos luchando con eso, pero eso es absolutamente normal. Si uno lee los salmos, el salmista dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me estás escuchando? Eso es súper importante, entender la oración y ser honesto respecto a Dios cuando oramos. Vamos a ver algunas cosas que nos dicen respecto a tres elementos importantes que en este pasaje Jesús nos está enseñando. ¿Ya? Primero, el primero de ellos es la actitud correcta en la oración. Los judíos oraban de 2 a 3 veces al día. ¿Ya? Y si no estaban en la casa o en Jerusalén o no alcanzaban a llegar al templo, por lo menos en el templo se hacían 2 sacrificios diarios y habían 2 oraciones diarias, etc. Y podemos ver en la parábola del publicano y el fariseo, ¿cierto? Fariseo y publicano, que los dos estaban en el templo y fueron a orar. Era la hora de la oración. Entonces, ellos oraban siempre. Pero cualquier lugar era bueno para ponerse a orar. Si era el momento de la oración, cualquier lugar era bueno y oraban. ¿Ya? Entonces Jesús está condenando algo. ¿Qué está condenando? Está condenando a quiénes fueron condenados hoy día. En esta idea mal entendida de este texto. ¿Quiénes oraron hoy día? La Mónica, el Carlos, yo, ¿quién más? Oramos en público. Oramos en público, ¿no? Entonces Jesús está hablando de esto, está condenando la oración en público. No está condenando la oración en público. La oración en público claramente no es condenable porque vemos, no sé, en el libro de Crónicas, en Nehemías, por ejemplo, en muchos libros donde hay oraciones públicas que son tremendamente potentes delante del pueblo, delante de Dios, y el pueblo está arrepentido y se confiesa delante de Dios orando públicamente. Ni tampoco está hablando de la oración privada en un lugar público. Lo que está haciendo acá Jesús es condenar la oración ostentosa. Esto es tener oraciones privadas en lugar público con la intención de ser visto y honrado por lo que escuchan. Pero eso no se ve en las iglesias nuestras, ¿cierto? No se ve. Por ejemplo, nadie ora intentando dar una clase de teología mientras ora. Claro que pasa muchas veces eso. Señor, y como que le estamos dando una... Señor, no crea que yo tengo alguna mala doctrina al presentarme delante de usted. O, ni siquiera eso. No quiero parecer hereje delante de los hermanos. Por ejemplo, Señor, oramos para que se sane esta persona. Pero sabemos, Señor, que tú eres soberano y tu voluntad. Bueno, ¿por qué está orando? ¿Por qué está orando? ¿Explicándole al Señor que Él es soberano? ¿Qué está orando en ese minuto? Que alguien se sane. Y si usted pide que alguien se sane, ¿qué tiene que pedir? Que se sane. Punto. No necesitamos clases de teología en las oraciones públicas para quedar bien parados. Para nada. También las oraciones privadas pueden ser ostentosas. Queridos hermanos, yo, para predicar este sermón, oré privadamente 5 horas. ¿Qué es eso? ¿Es ostentar de la oración o no? La oración privada es eso.
es privada. La oración pública tiene otras características. La oración pública es así, dirigida al Padre, guiada por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y específicamente por lo que le pidieron orar. ¿O no? Si a usted le pidieron orar por la confesión de pecados, ¿por qué tiene que orar? Por lo que el Señor, por lo que el liturgo, el director de culto, le pidió que orara. No por otra cosa. No queremos clases de teología, no queremos saber cuán bueno es usted por lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Señor, sí, por tu gracia en realidad, pero al final lo que queremos es ostentar. La oración no es un momento para ostentar. Podemos estar engañados que nuestros hijos son perfectos y maravillosos, ¿cierto? Pero no es momento de dar gracias por nuestros hijos perfectos y maravillosos en la oración pública. No, porque todos sabemos que nosotros y nuestros hijos no somos perfectos. Entonces no es momento de ostentar de nada cuando oramos públicamente. Por lo tanto, una oración pública, ¿cómo debe ser? Una oración sencilla. Y la oración privada debe ser muy explícita y específica con el Señor. Los hipócritas entonces tenían un objetivo: ser oídos y admirados. La oración puede dejar de ser un verdadero acto de devoción y convertirse en una hipocresía cuando el acto externo esconde los motivos corruptos de aquello. Ellos dicen, ya han sido recompensados. ¿Qué buscaban? Ser reconocidos por los seres humanos. Cualquier tipo de reconocimiento. Más espirituales, una excelente teología, qué lindo era el hermano, no le entendí nada, pero qué lindo ora. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué está pasando allí? Eso es hipocresía. Buscan el reconocimiento humano, por lo tanto, ya lo tienen. Esa es su recompensa. Es lo que buscaban, ahí está. Qué bien oró, uy, qué lindo ora. Listo, ahí está, no hay más. No hay más recompensa. O sea, los hermanos pentecostales tienen mucha razón cuando dicen que esa oración, que ahora los pentecostales saben su verdad. ¿No llegó dónde? Ni al techo. ¿Por qué? Porque tampoco estaba dirigida para ir más arriba del techo. ¿A quién estaba dirigida? A los hermanos. ¿A quién escuchó? Y si lo escuchó y lo reconocieron, ya está listo. Entonces existen otras manifestaciones que pueden transformarnos en estas personas hipócritas. Por ejemplo, ¿y por qué nos parece tan difícil? ¿Por qué nos resulta tan difícil orar? Esa persona estaba centrada ¿en qué? En la conversación, en el contenido de la conversación y no con quién estaba conversando. La oración debe tener su centro en Dios, con quien conversamos. Dígame una cosa. Cuando usted se sienta a cenar con su familia, o cuando usted va a la casa de un amigo, ¿usted lleva una agenda de conversación? Esto es lo que vamos a conversar. A ver. Y cuando se acaban estos temas, nos vamos. ¿Qué pasa en una conversación de amigos? Se habla. ¿Por qué razón? Porque el centro ¿qué es? El amigo con quien se conversa, no la conversación en sí. Es tan absurdo como manejar poniendo la atención y la vista en el parabrisas y no a través del parabrisas. ¿Quién mira el parabrisas para manejar? Es absurdo, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se usa el parabrisas? Para mirar a través de él. Bueno, entonces, la oración, más que una conversación, es una relación. Entonces los hipócritas estaban centrados en sí mismos. ¿Y acaso en nuestra oración no hacemos eso? No vamos a conversar con Dios, le vamos a pedir algo a Dios. Exactamente lo mismo si, no, yo voy a pedir esto
Y en esto me centro y no en Dios. Claro que pedimos o no, pedimos, agradecemos. Pero ¿en quién nos centramos? En quién estamos conversando. Por eso resulta difícil la oración. Porque uno espera prácticamente tener un libreto, y cuando uno está centrado en la conversación, claro que tiene que tener un libreto, ¿o no? Completo de todo lo que va a decir. ¿Cuántos han han perdido la lista de oración? ¿A cuántos se les quedó en la libreta ya, perdida ahí en la libreta la lista de oración? Si voy a orar por los hermanos. Ahora, no digo que eso sea una mala práctica, si lo sabemos usar, es súper buena práctica. Pero al final, porque estamos centrados en la lista, en las peticiones, y no en el Dios que anima esa lista, que contesta esas peticiones, la perdemos y nos frustramos y no nos encaminamos hacia una vida de oración. ¿A qué nos llama la Escritura? El apóstol Pablo nos dice que oren sin cesar. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Por qué se ríen? Porque se acordaron de que oren sin cesar. Hasta que aparezca Judas y lo arruine todo. Orar. No se me ocurrió otro más que Judas. ¿Para qué le voy a echar la culpa a César? Orar de esta manera, centrados en el contenido, en las peticiones. No digo que no sean importantes, pero estamos orando a un alguien. Entonces los sinceros que oran en privado, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos manda Jesús entonces sobre la actitud correcta? No te hagas notar. Orar no te hace mejor que otras personas. Sí, busca un lugar solitario y tranquilo. Nuestro mundo es el peor lugar para orar. ¿Saben por qué? Y más difícil, porque andamos ¿a qué? A la carrera. Y cuando disminuimos la velocidad para orar, ¿quién no se siente incómodo? ¿Quién no se ha sentido que está perdiendo el tiempo mientras dedicó un tiempo para orar? Por eso lo dejamos en la noche, cuando nos acostamos, ¿cierto? Y oramos al Señor a nuestra manera, así como cayendo por una montaña, por un tobogán, ¿cierto? Nos quedamos ahí y empezamos, Señor, yo... Y nos fuimos. No perdimos ni un tiempo, de hecho lo aprovechamos para quedarnos dormidos. ¿Quién no ha ocupado la oración como somnífero? No, me quedo dormido orando, así que voy a orar. No es eso, la vida de oración es otra cosa. Y nuestra cultura también es el peor lugar el contexto más difícil para desarrollar la disciplina de la oración. Porque estamos acostumbrados ¿a qué? A producir. Se nos hace muy difícil parar y perder el tiempo en una conversación de monólogo. Entonces la oración se transforma en algo inútil. Cuando no estamos trabajando, estamos acostumbrados a entretenernos, ¿o no? La televisión, internet, los videojuegos, el teléfono, la música, lo que sea. El tiempo libre está tan ocupado como el trabajo. ¿O no? ¿Así de ocupado está el tiempo libre? Tengo un rato libre. Una serie. ¿Cuánto? 15 capítulos. Listo. Serie completa. No puede ser, hermano. El descanso es descanso. Sí, distraerse hay que distraerse. Pero siempre somos esclavos del entretenimiento para el tiempo libre. Nos sentimos incómodos. ¿Pero acaso no sería interesante probar el tiempo libre dedicándolo a Dios? Y poniendo tiempo específico para dedicarlo a la oración. Sin embargo, en este pasaje lo importante no es la soledad, sino la sinceridad. Hipócritas, lo contrario, era el sincero. Entonces la sinceridad que es lo contrario de la hipocresía.
La razón de mencionar el lugar secreto para orar es que el orador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devocionales. Allí es donde puede dejar fuera el mundo para estar solo con su Dios. Ese momento quieto de oración delante del Señor es lo que necesitamos. Cuando usted entra en una oración verdadera, profunda comunicación con Dios, centrándose en quién está hablando. No sé si algunos han experimentado esta situación. No quieren salir de ahí. No quieren salir de ahí. Cuando nosotros pensamos en esto, y uno dice, decimos que la oración es una relación y una conversación, tenemos un dualismo en la cabeza. Fíjense en esto. Lo voy a dejar para adentro. Si se me olvida esto, acuérdenme, no saben lo que es. Pero... Entonces la recompensa es que Dios nos está escuchando. Tiene su oído atento y el Señor nos responde. Esa es la recompensa. O sea, ¿qué mayor recompensa de que el Dios de los cielos tenga su oído atento a nosotros, miserables mortales? ¿No le parece una tremenda recompensa? ¿Que Dios le escucha? Tiene que tener conciencia de que Dios le escucha. El contenido correcto. Cuando oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Los paganos tratan de subestimar a Dios, creyendo que lo van a convencer con sus palabras. Los paganos repiten y repiten sus oraciones porque piensan que mientras más larga y ruidosamente oran, mayor será la posibilidad de éxito, de recepción respecto de lo que ellos desean. Entonces, pretenden que la oración sea algo así como un hechizo o un tribunal, donde somos los abogados defensores y tratamos de convencer al juez de que actúe a nuestro favor. Lo que dice es que no seamos como ellos. Porque su padre dice, ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Este texto mal interpretado podría mandarnos al otro extremo, ¿o no? ¿A qué extremo nos podría mandar? Bueno, si el Señor sabe lo que yo necesito, entonces ¿para qué orar? ¿Cierto? Dios sabe. Un adolescente una vez preguntó lo siguiente: ¿por qué debemos orar si Dios sabe lo que vamos a pedir? ¿Saben por qué razón debemos orar? Primero, ¿saben por qué? No fueron mis adolescentes. No fueron ellos. Creían que habían sido ellos. No. Aquí yo soy el entonces, por eso. Pero ven, eso no tiene que ser lo que debe. Son chistes internos. Me perdí. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Saben? Por una razón muy interesante. Porque como Dios sabe lo que vamos a pedir, no tenemos que convencer a Dios de absolutamente nada. Además que es una orden. Uno dice, no, si Dios es soberano, sabe todo, entonces no tengo que orar. No, la soberanía no tiene que ver solamente con lo que Dios sabe. La soberanía hace referencia principalmente ¿a qué? Al gobierno, a que Él es el rey y que Él manda. Entonces, si un soberano, un rey, dice, oren sin cesar, ¿qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. Así funciona. Dios inventó este método. Para dos cosas inventó un método súper sencillo. Oren y yo respondo. ¿O no? ¿O no? ¿Así funciona? Prediquen y yo salvo a la gente. ¿O no? Ese es el método. Dios lo inventó. Oren. Entonces fíjense lo que dice. Como Dios sabe de lo que ustedes tienen necesidad, por eso. O sea, no es una cosa, el que Dios sepa que tenemos necesidad, no es una razón para no orar, sino según
Jesús. Esa es la razón fundamental por la cual orar. Por eso, como Dios sabe de lo que tienen necesidad, por eso ustedes deben orar así. Y los creyentes no sabemos orar claramente. Por eso tenemos la necesidad de que el Señor nos enseñe a orar. Y el Señor nos dejó este modelo, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora voy a decir lo que iba a decir. Fíjense que ustedes piensan en Dios. ¿Qué creen sobre Dios? ¿Creen que Dios es soberano? Contesten. ¿Creen que Dios es soberano? ¿Cierto? ¿Creen que Dios es amoroso? ¿Y creen en esto que es Padre nuestro? Lo creemos, ¿cierto? ¿Qué más creemos? Creemos que mandó a su Hijo, que murió por nosotros, que nos ama profundamente. Profundamente. Sí, creemos todo eso. Ahora, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted tiene una buena relación con su papá? No me responde. ¿Sí? Yo me llevo súper bien con mi papá. Ah, sí. ¿Y tu papá qué onda? No, yo lo conozco, yo sé. Ya, pero, ¿y cuándo hablas con él? ¿Tiene? No, en realidad yo no hablo con mi papá. O sea, a ver, un momento. Tú conoces a tu papá, ¿sabes quién es exactamente? Sí, sé quién es. ¿Y sabes qué le quiere? Sí, lo quiere, sí, todo bien. En la mente está todo bien. Pero tú, ¿hablas con él? No hablo. No hablo con mi papá. ¿Qué pasa ahí? Hay una relación disfuncional con el papá. Ahora volvamos al ejemplo, a la realidad de la relación. ¿Cree todo lo correcto sobre Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué no habla con él? Tenemos una relación disfuncional con el Padre Celestial. Y esa relación disfuncional hay que repararla. Habla de intimidad. La palabra griega que está escrita acá es pater. Pero Jesús enseñó esta oración en arameo. Probablemente habló de Abba, que era ese balbuceo de niño. Papito. O sea, hay que orar como un niño. Dependiente como un niño de su padre. Por eso que en el Padre Nuestro nos dice soberano, porque también es un título de Dios, ¿no? Señor. No. En el Padre Nuestro, ¿cómo lo pone? Como Padre. ¿Por qué? Porque esa es la relación íntima que tenemos con Dios. La relación de adopción familiar. El título más cercano. Esa es la oración. Esa cercanía. Por eso es una relación, no es simplemente conversar. Nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros. Está en el cielo, nosotros aquí en la tierra. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre divino significa tratarlo con reverencia. Y por lo tanto reverenciar, honrar, glorificar, exaltar a Dios en la oración. O sea, debemos presentarnos con la confianza que tenemos con un Padre, ¿o no? Pero sabiendo que ese Padre no es cualquier Padre, es Dios mismo. O sea, no nos presentamos con él así con el Dios buena onda. No. Ni con Padre Jechu, ni Tatita Dios, ni Diosito. ¿Cómo se le puede decirle Diosito a Dios? Como si fuera un juguete. Como si fuera un Dios chiquitito. Como si tuviéramos que ser ternuritos con Dios. No. Es Padre y hay que santificar su nombre. Honrarlo, saber delante de quién estamos parados. Venga a tu reino. Pide que el gobierno de Dios se haga presente. La alegría, la ética, la belleza. Ser gobernados por Dios. Y sigue relacionado, la otra petición, relacionada con el nombre, relacionada con el reino, relacionada con la voluntad. También respecto al reino, que es la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. Dios reina en el cielo de manera absoluta, perfecta, todo en orden. Lo cual significa que en el cielo se experimenta la perfecta voluntad de Dios. Jesús pide en esta oración y nos enseña que la tierra experimente ese mismo reinado. Esa misma soberanía de Dios, su voluntad. Ahí están las tres primeras peticiones. Las otras tienen que ver con nosotros. Ya vamos a ver por qué se hace esta estructura. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Dice relación con el sustento que le pedimos a Dios para el día de hoy. Dios está ocupado en nuestras necesidades hoy día. Lo mismo que pasó en el desierto. ¿Para cuándo debían
guardar para el día, excepto el viernes, que podían guardar más. ¿Y qué pasaba con eso? Se conservaba y no se echaba a perder. Si alguien acumulaba más de eso, se corrompía. Dios está ocupado en nuestra necesidad, siempre, como lo hizo con su pueblo, el día a día. En el Sermón del Monte, léanlo ustedes después, habla sobre, en el mismo capítulo 6, habla sobre la ansiedad, el versículo 25. Entonces, luego dice, habla respecto a la necesidad más básica. Luego, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado crea una obligación de deuda para con Dios, que no podemos satisfacer de ningún modo. Cristo ya la pagó, estamos a cuentas con Dios. Estamos a cuentas con Dios, siempre. Ojo, en nuestra oración de confesión de pecados, no nos ponemos a cuentas con el Señor, estamos a cuentas con Él. Cuando venimos a confesar, estamos tomando, haciéndonos partícipes, haciéndonos conscientes de nuevo del beneficio de la cruz en nuestra vida. Porque el Señor ya perdonó nuestros pecados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Recuerden que cuando murió Cristo, todos nuestros pecados, ¿cómo eran? Futuros. No estaban. Y el Señor murió por ellos. Entonces, de esa misma manera, nosotros estamos llamados a perdonar a quienes nos ofenden. Ya, la tercera división, el tercer punto, se va a dedicar solo a eso. Algunos elementos, no nos metan en tentación, sino líbranos del mal. Nuestra batalla no la peleamos solos. La primera batalla la damos por la tentación. La segunda cláusula de la petición habla del mal o del maligno. Debemos ser conscientes de que la vida es un conflicto espiritual contra Satanás, contra nosotros mismos, contra el mal en general. Estamos en batalla siempre contra los tres enemigos nuestros, que son el mundo, Satanás y nuestro propio pecado. Algunos elementos importantes del Padre Nuestro. Primero, el Padre Nuestro es una invitación para iniciar una vida de oración. Hágalo. Inicie. El Padre Nuestro presenta un modelo de oración, no necesariamente para repetirse mecánicamente, aunque sí podemos repetirlo. El Padre Nuestro nos muestra prioridades en la oración. En las tres primeras peticiones Jesús nos llama ¿a qué? A centrarnos en la preeminencia de Dios. En las tres últimas a pedir por nuestras necesidades personales en un contexto comunitario. Esto quiere decir que la oración siempre trata primero de Dios y después de nosotros. El Padre Nuestro refleja que la oración es todo abarcadora. Dios, su reino, hasta el pan y el perdón. Y aquí vamos al tercer punto, el perdón. Los efectos correctos de la oración. Versículos 14 y 15 dice que si ustedes perdonan a nosotros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a nosotros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. La práctica privada de la oración no es para exponerla. Pero cuando uno tiene una práctica privada de oración y es consciente de que Dios ha perdonado sus pecados, esa práctica se hace visible en las relaciones. Por eso es que hablamos de capacitarnos o entrenarnos o ejercitarnos para la piedad. El orar en sí mismo no nos hace piadosos ni mejores que otros, pero sí nos ayuda ¿a qué? A ser piadosos cuando actuamos con Dios. Y ahí es donde se ven, en la cancha se ven los gallos en realidad. Porque podemos decir, Señor, perdona nuestras deudas, así como, ¿qué puede completar el Padre Nuestro sin ningún reparo? Podría hacerlo. No digo que nadie puede. Sí puede. ¿Qué tiene que hacer para eso? Parar ahí la oración, dejar allí su ofrenda. ¿Y qué hacer? Ir y arreglar la vida con el hermano. De eso se trata la fe. La práctica privada, entonces, como dije, no es para exponerla. Pero cuando hay una práctica privada, se ven los resultados. O sea, ¿quién está menos dispuesto a perdonar? Aquel que es menos consciente y agradecido de que ha sido perdonado. O podríamos decir, a lo mejor, en realidad no ha sido perdonado. Y no ha experimentado realmente el perdón de Dios. A lo mejor es cizaña y no trigo.
A lo mejor es miembro de la iglesia visible, pero no del cuerpo de Cristo. A lo mejor está aquí, pero no es. Aquel que no da fruto, bien haría en poner en duda su conversión. Y bien haría en creer en Jesucristo esta misma mañana y arrepentirse de sus pecados y experimentar el perdón de Dios, para también experimentar perdonar a otros. Debemos decir entonces que la salvación no descansa. Primero, no significa, porque esto contradice otros textos bíblicos, no significa que la salvación descansa sobre los logros humanos, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Pero esto no significa que aquel que recibe la gracia no tiene que hacer nada. La gracia demanda siempre. La gracia recibida siempre demanda algo que hacer. No para pagar, no. Meramente por amor. ¿Por qué el deudor salió en la parábola de los dos deudores? ¿Por qué sale y le cobra al que le debía 1 luca y le habían perdonado 10 millones? ¿Por qué? Por ingratitud, porque no estaba consciente, no agradecía que el rey le había perdonado una deuda que no podía pagar. Si el Señor a usted le perdonó todos sus pecados, por los cuales merecía ir al infierno, ¿cómo tiene la osadía de no perdonar a quien lo ha ofendido? ¿Cómo tiene la desfachatez de pararse delante del Señor y decirle: perdona mis deudas, así como yo también perdono a quienes me deben? Si no es capaz de completar de manera sincera, honesta y real esa oración, tiene que arreglar su vida hoy delante del Señor y en relación a sus hermanos. Si usted tiene algo en contra de su hermano porque ha sido ofendido y tiene algo que perdonar, usted no debe esperar que se acerquen a usted como si usted fuera Dios a pedirle perdón. Usted simplemente tiene que ir y conceder el perdón a esa persona, aunque esa persona no esté arrepentida y ni siquiera esté consciente de que usted fue ofendido por ella. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Eso es lo que demanda la gracia recibida del perdón. No menos que eso, hermanos. Lo que Jesús está ordenando es simplemente que los que han sido perdonados verdaderamente están inclinados a perdonar. Porque son conscientes de lo mucho que el Señor le ha perdonado. Si no puede, hágase consciente del perdón de Dios. No se lo merecía. Nada. Lo único que nos merecíamos era el infierno y el castigo eterno. Eso es. Entonces, el texto nos dice que aquellos creyentes que oran y que han sido perdonados, por eso perdonan. Para este tipo de situaciones nos estamos entrenando. Y piensen, ¿acaso la vida eclesiástica, la vida familiar, no se trata de perdonar? ¿Por qué Jesús termina esta parte de la oración no con otra cosa, sino con el perdón? Porque yo sospecho que el centro de las relaciones es el perdón. Ya lo dijo José Luis Perales. El amor, ¿qué dijo? Es comprenderte yo y perdonarme tú. Buena canción. Lleguen a la casa. Se llama así, el amor. Si quieren se la canto. Es perdonar. Es perdonar, hermanos. Miren,
quiero que haga un experimento en su mente, ahora mismo. Piense, ¿qué es lo que está obstaculizando su relación con cualquier persona? La falta de perdón. La falta de perdón. ¿Se ha sentido ofendido? No ha perdonado. ¿Ha ofendido? No ha pedido perdón. Porque, ojo, tampoco estoy eximiendo, la Biblia no exime a aquel que ha ofendido y no hace nada. No, tiene que pedir perdón. Porque si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda y arréglate con tu hermano. ¿Cómo podemos participar de la cena teniendo cosas pendientes con el hermano? Si estamos siendo uno con el Señor, uno con su cuerpo, todos comiendo juntos, comiendo del mismo plato. O sea, cuando uno come del mismo plato con alguien que desprecia, es Judas. Es el modelo de Judas. Para eso nos estamos entrenando, hermanos. Para actuar piadosamente en situaciones incluso donde tenemos razón. Tenemos razón de estar ofendidos. Donde ciertamente hemos sido ofendidos. Pero el Señor, ¿a qué nos llama? A perdonar. A perdonar. Ese es el efecto correcto de la salvación. Piensen en esto. Y créale al Señor de una vez por todas. Perdone. A ver si todo lo demás, con términos muy modernos de hoy día, todo empieza a fluir de una manera correcta. La falta de perdón, ¿saben qué? Es como cuando se tapan las arterias. O sea, a eso estamos llamados, a destapar. Y que la sangre siga fluyendo, que la vida del cuerpo de Cristo siga fluyendo. La falta de perdón trae demasiados pecados dentro de la iglesia. Y como conversábamos en los últimos estudios en los grupos pequeños, primero en los Corintios. El que divide la iglesia de Cristo, Dios está en contra de él. Dice, el que destruye el cuerpo, hablando de la iglesia, Dios mismo lo destruye. Entonces hay consecuencias, hermanos, cuando uno daña el cuerpo de Cristo. Para terminar, la vida de oración nos relaciona íntimamente con Dios. Nos hace priorizar y nos inclina ¿a qué? Nos inclina a las relaciones piadosas. Oren. 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 Me contaba la historia de un hermano. Era su único consejo. Él decía, cualquier cosa le decía. Y él le decía al otro, estate orando. Un hombre sencillo, obvio. Porque no decía ahora, él decía, date. Una conjugación extraña del verbo estar. Estate orando. Pero sabio. Tremendamente sabio. Trate las cosas con oración. Es orar sin cesar. Eso se trata, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Porque podemos sincerarnos delante de ti y decirte, Señor, cuán difícil es orar. Pero ciertamente no es por la oración, es por nuestro corazón mal enfocado. Queremos centrarnos en ti, Señor. Queremos tener la actitud correcta, estar centrados en ti, no en nosotros. También queremos, Señor, tener el contenido correcto, no oraciones que no son escuchadas y que no son respondidas porque son egoístas, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos auxilie en la oración. Y también te pedimos, Señor, que tú, por medio de la oración, nos fortalezcas espiritualmente, nos hagas crecer en cuanto a la piedad. Y que eso se vea, Señor, aquí, en esta cancha, en relación con otros pecadores. Permítenos, Señor, ser honestos y perdonar. Anímanos, Señor, en esta vida de oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie para cantar el Señor. A ti, Señor,